Los trabajadores de la luz y la soledad, por Gerrit Hielen. La soledad es un problema común en este mundo. Mucha gente la padece, pero ¿qué hace que la soledad en los trabajadores de la luz sea tan especial? En este artículo intentaré explicarlo. La soledad en general, a grandes rasgos, hay 3 fases en el desarrollo humano. En primer lugar está la fase de conciencia grupal. En esta fase, las personas se sienten profundamente conectadas con la tribu o la comunidad en la que viven. No hay soledad. La conexión con los demás miembros del grupo siempre se siente profundamente. Durante esta fase, las personas no tienen realmente un yo, como lo tenemos ahora. Después de la fase grupal, viene la fase en la que la conciencia se separa del grupo y surge la individualidad. El grupo ya no es el foco de la conciencia, sino la personalidad individual. Esta es la fase en la que se encuentra la mayoría de la gente, la fase del ego, la fase de la soledad. El ego, sin embargo, no es una cosa, es una medida que te dice cuánto te identificas con tu propia personalidad. Si estás fuertemente identificado con tu personalidad, entonces esta identidad se vuelve muy importante, y esto es lo que se entiende por un ego grande. Afortunadamente, el ser humano se desarrolla más, mira hacia adentro y descubre una capa más profunda, la capa del alma, la luz interior. Esta es la fase 3, la fase de la conexión interior, la conciencia interior de la luz. La fase del ego es la fase de los muchos. La fase del alma es la fase de la unidad. Siempre ha habido personas a lo largo de la historia que se han identificado con esa capa más profunda, y esos son los trabajadores de la luz. Los trabajadores de la luz son, por naturaleza, personas espirituales. Su espiritualidad no proviene de enseñanzas externas, sino de un profundo conocimiento interior. Es una espiritualidad viva, basada en el amor, en lugar de la espiritualidad basada en el miedo de las religiones tradicionales. Así pues, estas son las 3 fases: la fase grupal, la fase del ego o soledad y la fase del alma. En la fase del ego, el ser humano se siente más solo, está separado del universo, se pierde el sentido de pertenencia a un grupo y la conexión con la unidad aún no se ha alcanzado. En la fase del ego, el individuo se siente amenazado, y eso se refleja en la imagen que tiene del mundo. Nos sentimos pequeños y vulnerables en un universo ajeno. Nuestra personalidad es como una pequeña jaula que hemos creado para nosotros mismos, que se refleja en una ciudad moderna. Todos los edificios altos están hechos de pequeñas jaulas, separadas. Compárese esto con un entorno natural, como un bosque, donde hay muchos seres, pero todos son parte de una unidad. La soledad se hace más fuerte por la forma en que tratamos la personalidad en ciernes de un niño. Un niño es, en su personalidad, una niña o un niño. Si eres una niña, se espera que actúes como una niña, y si eres un niño, se espera que actúes como un niño. Pero si defiendes tu alma, te dicen que no estás actuando como un niño o una niña debería actuar. Y esto crea un sentimiento de confusión y soledad. La fase de unidad.
La soledad termina cuando te das cuenta de que estás conectado con todo y de que todo es uno. Es la conciencia de tu propia alma la que te da esta percepción. Sabes que formas parte de un todo mayor y experimentas las cosas de esa manera. El cuerpo humano no es más que una colección de átomos individuales. Aunque no lo veas así, observa a los seres humanos, míralos profundamente a los ojos y percibe el misterio de la conciencia, de la unidad atemporal detrás de todos esos átomos. Un ser humano. De la misma manera, puedes mirar las estrellas y sentir en tu corazón la totalidad, el profundo misterio viviente que se esconde tras el universo físico. No pienses con la mente cuando mires las estrellas. Siente el milagro, algo que proviene de lo divino. Lo sientes desde tu alma, percibes la unidad que hay detrás de todo, la unidad del universo. Comprendes que lo múltiple y lo uno se pertenecen entre sí, como todas las plantas de un bosque pertenecen a la unidad del bosque. Esta es la fase en la que se encuentran los trabajadores de la luz. ¿Por qué entonces pueden sentirse tan solos a veces? Los trabajadores de la luz han trascendido la etapa de la soledad en su interior, han experimentado la luz de la unidad y quieren compartir esa experiencia con personas que aún están en la fase 2. Por eso se les llama trabajadores de la luz. En la tierra hay tanto sufrimiento, tanta soledad y, como trabajadores de la luz, quieren hacer algo al respecto. Han regresado de un mundo de luz y unidad al mundo de separación y dualidad, y hacer eso es una tarea muy noble. Los trabajadores de la luz han trascendido la soledad mencionada anteriormente y pueden retirarse a la meditación, escuchar música y sentir el resplandor de la unidad. Luego, cuando salen al mundo, pueden sentir la soledad, pero no es la soledad de estar divididos interiormente. ¿Por qué entonces los trabajadores de la luz a veces se sienten tan solos? Hay dos razones. La primera, la soledad empática. Como trabajador de la luz, a menudo tienes una naturaleza muy sensible. Sientes la soledad de los demás, como la de tus padres, por lo que comienzas a llevar esta soledad dentro de ti. Debes saber que gran parte de la soledad que sientes no es tuya. Es una soledad empática. Sientes el sufrimiento de este mundo, su división. Cuando eres un niño, comienzas a asumir la soledad de tus padres y comienzas a experimentarla como propia. Y más tarde en tu vida, la soledad de muchos otros. Esta no es tu soledad. Es una carga que llevas encima. ¿Cómo lidias con esto? Recordando tu luz, recordando quién eres realmente y restaurando la conexión con tu alma. Esta es la única manera de lidiar con la soledad que sientes a tu alrededor. Siente tu propia luz, siente tu propio amor y mira a otras personas con la luz del amor. Al hacer esto, ves la luz en los demás y les recuerdas su propia luz, su propia conexión que han olvidado. Esto es lo que viniste a hacer inicialmente como trabajador de la luz. Segundo, no aceptar que eres diferente. La segunda cosa es que eres diferente y por eso piensas que eso está mal. Esto es lo que a menudo has aprendido. Ser diferente está mal, por lo tanto, tienes que encajar y convertirte en un buen miembro de la sociedad.
Así que intentas ser como todos los demás. Intentas convertirte en un miembro de la fase 2. Intentas sentirte solo. Y por desgracia, muchos trabajadores de la luz lo consiguen. No te aceptas a ti mismo tal como eres, y esa es la verdadera causa del sufrimiento de soledad. No aceptarte a ti mismo. Esa es la razón de la paradoja que muchos trabajadores de la luz experimentan en sus vidas. No se sienten solos cuando están solos en la naturaleza, pero sí se sienten solos cuando están entre otras personas, por lo que intentan desesperadamente conectarse con los demás y comportarse como ellos. Al intentar conectarse con otras personas, asumen la soledad de los demás. Los trabajadores de la luz a menudo piensan que ser diferente significa sentirse solo, por lo que intentan no sentirse solos siendo como los demás, pero al hacerlo suprimen una parte de sí mismos, y esta es la verdadera razón interna del sentimiento de soledad. Si eres diferente de los demás en tu entorno, eso puede darte una sensación de separación y soledad. Piensas, hay algo mal en mí. Quieres encajar, adaptarte a un mundo que cambia rápidamente, porque crees que eso es lo que tienes que hacer. Entonces pierdes el contacto con tu yo más profundo, y eso también te da una sensación de soledad. Los trabajadores de la luz deberían aprender lo siguiente. Solo cuando aceptan que son diferentes, están en sintonía con el universo. Y esta sensación de estar en sintonía con el universo, esta sensación de estar conectado, pone fin a su soledad. Muchos trabajadores de la luz que vinieron aquí para cumplir una misión han olvidado su misión. Cuando olvidas tu propósito aquí, te adaptas, pero tu misión era exactamente la opuesta, no adaptarte, sino seguir siendo tú mismo. Sé fiel a tu propia luz, sé consciente de tu sensibilidad ante la soledad de los demás y de que tu misión es ser fiel a ti mismo. Y al hacerlo, serás diferente, estarás solo. Pero descubrirás que, como trabajador de la luz, cuando realmente te digas sí a ti mismo, sentirás que la luz desciende hacia ti. Surge un calor en tu interior, una sensación de estar conectado. Entonces la soledad desaparece. Observa la soledad que sientes. ¿Es tu soledad o es la sensación de tus padres y del mundo que te rodea? ¿Crees que tienes que cargar con todo eso? ¿Sientes que tienes que ayudar a otros, padres, hijos, etcétera, a que no te permitan vivir de tu propia energía? ¿Sientes que tienes que llevar su carga? ¿Cómo se enfrenta uno a esto? ¿Cómo se puede estar entre otras personas que están pasando por la fase de la soledad? Imagínate esto, estás hablando con alguien que está en la fase del ego y la soledad. El primer instinto de muchos trabajadores de la luz es adaptarse. Te dejas llevar por una conversación superficial porque crees que esa es la forma en que debes actuar. Hablas del tiempo, de los problemas familiares y de los chismes con esa otra persona. Sin embargo, tu yo real no pronuncia ni una palabra en esa conversación y el resultado es la separación y la soledad. Sin embargo, lo que debes comprender es esto. Las personas en la fase del ego son completamente incapaces a la hora de expresar su alma. Así que hazlo por ellas. Cuando estés hablando con ellas, simplemente pregúntate, ¿qué quiere expresar el alma de esta persona que está frente a mí?
La clave para establecer una conexión es no expresar tu propia alma directamente, sino indirectamente, diciéndole a la otra persona lo que realmente quiere decir. Esto activará la conexión de alma a alma. Debes tratar de no hablar directamente desde tu alma a la personalidad de la otra persona. Si lo haces, tu energía probablemente será rechazada y tendrás que retirarte de la conversación decepcionado. Primero, tienes que activar el alma de la otra persona simplemente expresando lo que su alma quiere expresar. ¿Cómo lo haces? Escuchándola, escuchando realmente a la otra persona. Ábrete y escucha con tu corazón. Incluso una conversación sobre el clima expresará algo de la vida interior de alguien. Cuando sientas lo que es, dilo y de repente tendrás una conversación real. Recuerda tu misión, ser un orador de almas. Como trabajador de la luz, no viniste a este planeta para sentirte solo. Viniste aquí para aliviar la soledad de otras personas. No tienes que llevar su carga, no tienes que ser como ellos. Esto es lo último que deberías intentar hacer, que es un poco como un médico que quiere ayudar a sus pacientes contagiándose de su enfermedad. Tú eres el sanador. ¿Y cómo lo haces? Escuchando a otras personas, escuchando realmente y percibiendo lo que sus almas quieren decir. Y luego expresándolo. Muchas personas no pueden expresar la energía de su propia alma, pero tú puedes hacerlo por ellas. En tus palabras, ellas perciben la energía de su propia alma, y esto les traerá sanación a ellas y al mundo. Sé un portavoz de almas. Gracias por tu atención. Hola, te saluda Melina Morales. Te invito a suscribirte, dejar un like y un comentario. Así ayudas a difundir este valioso mensaje. Te envío un fuerte abrazo.